Bueno, más que todo, pues tendríamos que diferenciar entre los adolescentes y las adolescentes, porque digamos que son diferentes conductas problemáticas que presentan los de las adolescentes, se diferencia. Digamos que, bueno, la adolescencia es una etapa comprendida aproximadamente entre los 12 y 20 años. Hay autores que son flexibles con ese parámetro y algunos hablan de 21 años, algunos 18 años, ¿sí? Hay como una flexibilidad en esa etapa. Más que todo son entre 8 y 10 años de duración de la adolescencia. Entonces, en la experiencia que he tenido con este grupo de jóvenes o con este grupo de edades, hay diferencias bastante significativas en el género, entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en las mujeres uno ve que la principal causa por la que ellos consultan al psicólogo es por trastornos corporales, por trastornos alimenticios, por baja autoestima o por problemas de anorexia, de bulimia. Generalmente es el problema fundamental en las chicas, mientras que en los chicos se ve problemas, por ejemplo, de conductas disruptivas, consumo de alcohol exagerado, consumo de droga, dificultades con la figura paterna, dificultades en la familia, y otro motivo muy importante que se presenta son las conductas de amaneramiento, que los padres la encuentran como un problema psicológico y los llevan a consulta cuando esto no es ningún problema psicológico. Entonces es un debate y una controversia actual, porque hay muchos casos donde llevan al chico con problemas o con conductas de amaneramiento femeninas cuando esto no es ningún tipo pues de problema psicológico. Entonces fíjate que hay pues una confusión muy interesante ahí con ese tema. Pero bueno, a grandes rasgos en los adolescentes los problemas por los que más consultan están, primero que todo, las dificultades en la familia, con los padres, en el rol o la relación paterna y materna. La segunda causa, dificultades escolares, entonces son remitidos a atención psicológica para que se les haga todo un proceso de evaluación. La tercera causa, si son jóvenes, hablamos de los chicos, conductas disruptivas, de agresividad, de violencia o de alcohol, consumo de alcohol o de drogas. Y con las chicas principalmente son los problemas con la corporalidad o la percepción de su cuerpo, ya sea la presentación de anorexia y bulimia o pues dificultades con la autoestima, la seguridad. Y esto está influenciado mucho por el rol social, por las propagandas, por el cine, donde hay pues un estereotipo de belleza bien marcado, donde es una mujer muy delgada, que ya no es sana, y que de alguna manera en esta edad los chicos son y las chicas más vulnerables a tener este tipo de enfermedades o de factores de riesgo, precisamente porque están en una etapa de formación o de cambio. Entonces las características del adolescente cognitivas los hacen más propensos o más vulnerables a la adquisición de este tipo de problemáticas. Entonces son más que todo esas las problemáticas que te he contado. Okay. Los patrones de comportamiento que la mayoría de adolescentes tienen se deben, o sea, los patrones que ellos adquieren son de los padres. Si el padre es una persona de mal genio, ¿el hijo adquiere ese mismo comportamiento? Eso es bien importante lo que tú hablas del modelo, el modelo de aprendizaje. Los niños y los adolescentes y pues los adultos, todos aprendemos por el modelo de observación, lo que vemos que pasa en nuestra casa. Para nosotros y para todos, y sobre todo para los adolescentes, lo que pasa en su casa es una forma de aprender cómo se van a relacionar con los demás. Si en la casa al niño se le maltrata físicamente, seguramente va a replicar estos modelos en el colegio. Entonces el niño que pega, por ejemplo, en el colegio es un niño que, si uno estudia las circunstancias familiares, es un niño que ha sido maltratado por su familia. Entonces sí tienes razón al decir que son modelos de aprendizaje adquiridos en la familia, en la escuela o en el barrio o en la comunidad donde está inmerso ese joven o ese niño. Hablemos de pronto un poquito de las problemáticas de alcoholismo, de drogadicción. ¿A qué se debe que un adolescente de pronto se sumerja tanto en estos problemas? De pronto por problemas en la familia, ¿o qué influye tanto en que ellos se vuelvan así? A ver, hay muchas causas para el consumo de alcohol y drogas, pero especialmente en los adolescentes. ¿Por qué son de tan alto riesgo? Lo que te decía ahora, el factor de riesgo en el adolescente, ¿cuál es? Precisamente como es una etapa de cambio, es una etapa de transición, ellos tienen muchas carencias. Adolescencia viene del término adolecer, que es una falta. Hay muchos vacíos todavía en esa edad porque ellos precisamente están en la búsqueda de quiénes son. Eso se llama la búsqueda de identidad. La búsqueda de quién soy, para dónde voy, de dónde vengo. Son las preguntas en la búsqueda de la identidad. Esos vacíos a veces se llenan con el alcohol o con las drogas, pero hay algo fundamental ahí que es la presión de grupo o el grupo de pares, el grupo de amistad. Y no hay ninguna etapa en la vida donde importe más lo que dicen de mí que en la adolescencia. Entonces es una etapa en la que el chico es vulnerable a lo que digan los demás, que le preocupa que los demás lo acepten, que le preocupa ser parte de un grupo social. Cuando uno es adulto ya no está tan preocupado por eso. Y cuando uno es niño, solamente con que los padres lo aprueben está bien. Pero el adolescente se preocupa porque
pertenezca a un grupo, porque se ha aceptado en su grupo, por verse bien físicamente. Y muchas veces los códigos de comunicación del grupo son consumir droga, o esa es la moda, o consumir alcohol. Y el que no consume alcohol es el aislado, es el que está loco, el que no consume alcohol es el que no está de moda. Entonces es un conglomerado de situaciones sociales y que ahí la presión de grupo ejerce un factor muy importante, pero además la presión de grupo en la edad del adolescente, que es lo más interesante de todo, porque es precisamente una etapa donde el adolescente, el joven, está buscando hacia dónde voy y tiene muchos vacíos todavía en su personalidad y en su estructura. Y esa presión de grupo ahí ejerce una fuerza muy importante. Y pues por supuesto también influyen factores familiares como la desintegración familiar, como modelos de alcoholismo dentro de la familia. Cuando el padre es alcohólico hay mucho más riesgo, cuando hay maltrato intrafamiliar hay mucho más riesgo del consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, la droga y otras. Situaciones también escolares, si el joven tiene, por ejemplo, dificultades emocionales, todo eso influye. Entonces son varias cosas las que influyen y es un problema bastante amplio de estudiar. Y digamos, bueno, finalmente cada caso es particular y se estudia a la luz de las circunstancias específicas y especiales de cada adolescente, pero a grandes rasgos eso que te he dicho influye muchísimo. Dentro de las consultas que usted tiene, ¿podría decirnos más o menos cuánta gente acude, cuántos adolescentes pueden acudir a una consulta? O sea, ¿actualmente tiene auge consultar al psicólogo? Claro, pero hay algo muy interesante con los adolescentes y con los niños, que generalmente ellos no van porque quieren, sino porque los padres los llevan. Entonces no es tan voluntario de los adolescentes, porque para el adolescente es normal ser rebelde, él no se siente mal por serlo, pero el padre lleva al hijo diciendo, es que mi hijo es rebelde, no puedo con él. Y lo más interesante de todo es que cuando vemos un hijo en consulta, los padres también deben estar en la consulta, porque esa rebeldía y esos comportamientos tienen que ver mucho con lo que los padres hacen con él en la familia, con lo que los padres le han enseñado y con la historia de vida de ese joven. Entonces, siempre que trabajamos con un niño o con un adolescente, tenemos que necesariamente trabajar con sus padres. Entonces, primero, generalmente los adolescentes que van a consulta no van voluntariamente, los llevan los papás o los remiten al colegio porque son malos en el colegio, porque son agresivos en el colegio, o los papás están desesperados porque no saben qué hacer con ellos. Son muy pocos los casos donde el adolescente busca voluntariamente la ayuda, porque él reconoce que sus características son normales en él, no las reconoce como anormales o como patológicas. Y lo otro de la consulta del adolescente es que de cada 6 adolescentes que van a consulta, 5 son chicas, 5 son jóvenes mujeres y 1 es un chico. Quiere decir que la incidencia o mejor dicho, la búsqueda de la ayuda psicológica es mucho más marcada en las chicas, no siendo por esto que digamos que las niñas están más enfermas, sino que hay más reconocimiento por parte de las mujeres o por parte de las adolescentes que de los adolescentes del problema. Y lo otro tiene que ver con un factor de género, un factor social, que es que los chicos no expresan su dolor abiertamente o no quieren reconocer que son sensibles o que algo les duele o que tienen un problema. Entonces se refugian más en el grupo social. También son maneras de afrontar las dificultades o las problemáticas que ellos tienen. Entonces generalmente hay muchas más adolescentes, muchas más chicas que muchos chicos en la consulta de adolescentes y ellas sí llegan más voluntariamente. Y eso sí que la principal causa en las mujeres de las adolescentes es los problemas en la identidad corporal, los problemas en la búsqueda de esa belleza, de ese sentirse bien con ellas mismas y de ser aceptadas por la sociedad como chicas lindas, como ser bonitas, ser bellas, y se desarrollan muchos los trastornos alimenticios. La mayoría de consultas con adolescentes que tengo son por dificultades en la percepción corporal, se perciben feas, se perciben gordas, que es el problema de la anorexia. Y casos tan graves que llevan hasta la muerte, que se requiere intervención psiquiátrica, médica, nutricional y hospitalización, o sea, son casos bastante complicados de llevar. Y en todos estos casos con adolescentes lo más importante es que los padres también se involucren en el proceso, porque no son solo ellos los que lo van a resolver, es todo el sistema familiar, digamos que es el papá, es la mamá, los abuelos, la escuela, son todos los que hacen parte del problema. Entonces por eso todos se tienen que vincular, digamos, al proceso.